Mi nombre es Claudio Lobos, soy del grupo NPF, soy el óptico del grupo, el artesano, digamos, el que se dedica a hacer las superficies ópticas, ya sean los mandres, los espejos de vidrio, que esa es mi especialidad. Mi nombre es Pedro Mardones y estoy a cargo de la coordinación técnica del grupo que está desarrollando los espejos de fibra de carbono. Yo soy Amelia Bayo, soy la directora del Núcleo Milenio de Formación Planetaria y soy académico en el Instituto de Física y Astronomía de la Universidad de Valparaíso. Cuéntenos, por favor, respecto del trabajo que realiza el núcleo para crear estos espejos de fibra de carbono. Primero, ¿por qué? ¿Por qué fibra de carbono? ¿Y cuál es el objetivo final de este trabajo? A grandes rasgos, en el núcleo, nuestra pregunta de ciencia del núcleo es entender cómo se forman los planetas. ¿Ya? Sabemos que hay miles de planetas, en nuestro mismo sistema solar sabemos que hay planetas súper distintos y todavía hay muchas interrogantes fundamentales de cómo se forman estos planetas. Hay que pensar que estamos pasando de polvo del que se forman las nubes, donde se forman las estrellas, que son cosas extremadamente pequeñas, más pequeñas que una micra, a planetas como Júpiter con cientos de miles de kilómetros. Entonces realmente pasar de polvo a un planeta no es una cosa súper fácil. Y una de las cosas que nos falta, además de muchas observaciones, además de mucho trabajo teórico, nos falta un instrumento, una nueva infraestructura que sea capaz de algo extremadamente pequeño, porque está muy lejos en el cielo, que es un planeta formándose, que en sí es muy grande, pero porque está muy lejos lo vemos muy chico, un telescopio, un conjunto de telescopios que sean capaces de ver con detalle qué es lo que está pasando ahí, cómo ese protoplaneta, que le llamamos la semilla de los planetas, está ganando ese material para convertirse en algo muchísimo más grande. Y para hacer eso, uno lo que se puede imaginar es que quiere hacer algo parecido a ALMA, es decir, tener muchos telescopios trabajando juntos, porque si yo tengo telescopios separados a una gran distancia y consigo que la luz que me llega a ambos telescopios la puedo juntar, mezclar, por así decirlo, de una manera ordenada, entonces voy a poder tener una imagen como un telescopio mucho mayor. Entonces lo que queremos hacer es eso, pero en vez de ALMA, que trabaja en radiofrecuencias, ¿verdad?, en longitudes de onda muy largas, nosotros queremos hacerlo en longitudes de onda más cortas. No en el óptico, no lo que pueden ver nuestros ojos, pero sí una cosa un poco intermedia, lo que se llama el infrarrojo medio, que sería parecido a como ven los perros, de hecho, parecido a un ojo y un cerebro y un todo de un perro. Entonces, esos telescopios tienen que observar con espejos, no pueden observar con antenas como las radioantenas. Y los espejos, normalmente cuando uno piensa en espejo, piensa en vidrio, y piensa en vidrio, porque la mayoría de los espejos están hechos de vidrio, pero en verdad lo que refleja del espejo no es el vidrio, ¿verdad? Es la capa, si toda la persona que haya visto un telescopio de algún tipo, con espejos, habrá visto que el espejo lo que tiene es una capa reflectora. Ya el vidrio en sí no refleja, le tengo que poner un metal encima, ¿verdad? Puede ser aluminio, puede ser plata. Ahora, lo que importa es que la base donde yo pongo ese aluminio o esa plata tiene que ser una superficie espectacularmente precisa. ¿Ya? Eso es lo que hace Claudio, que lo va a contar mucho mejor que yo. El hacer ese tipo de bases tan precisas se vuelve más complicado y el material se vuelve más pesado cuanto más grande es ese espejo que queremos hacer. Entonces, si yo quiero hacer 20 telescopios y cada uno que el espejo sea de 6 metros, por ejemplo, se vuelve realmente un proyecto que no es realizable directamente por la plata que cuesta. Pero hay otros materiales donde uno puede conseguir esa fineza, esa superficie súper precisa, pero que tiene otras propiedades distintas al vidrio. El vidrio, porque vuelve un telescopio muy caro, principalmente porque pesa, por mucho que haya tecnología de óptica activa y todo, que hace que el vidrio pueda ser más fino. Igual el vidrio, si yo necesito un telescopio grande, el vidrio es grande, eso es muy pesado, la estructura que lo mantiene cuesta mucho. Hay otros materiales como la fibra de carbono, y la fibra de carbono tiene la gracia que uno puede tener una superficie prácticamente igual a la del vidrio, de hecho Claudio lo va a explicar, pero copiamos una superficie de un vidrio, de hecho, pero el factor de peso es espectacularmente, es mucho más liviano la fibra de carbono. Y cuando pongamos estos telescopios, ojalá en Chile, ojalá en el desierto en Chile, la otra buena cosa que tiene la fibra de carbono, comparado con el vidrio, es que el vidrio, por ejemplo,
uno llega a la superficie perfecta y lo que no quiere es que esa superficie se altere, ¿verdad? Si, por ejemplo, pensamos en pulir algo de madera y después lo sometemos a altas y bajas temperaturas y humedades, por mucho que la superficie fuera perfecta, en muy poco tiempo se va a desvirtuar. El vidrio, con la temperatura, no cambia. El buen vidrio, por supuesto hay vidrios que sí, pero los vidrios que se ocupan en los telescopios no cambian. La fibra de carbono no es tan fantástica como el vidrio, o sea, sí que cambia a temperaturas extremas, pero no en el rango de las temperaturas que pasan en el desierto. Con lo cual, poner un espejo en principio de vidrio de fibra de carbono a las condiciones en las que, por ejemplo, opera ALMA, deberían de comportarse de la misma manera, mientras que uno va a pesar muchísimo menos que el otro y va a permitir que podamos hacer más telescopios, porque además se puede hacer en serie el proceso, de nuevo, se lo van a explicar después Pedro y Claudio, y permite abaratar los costos muchísimo. Entonces, eso es lo que nosotros estamos tratando de hacer para que Chile contribuya a una nueva instrumentación que se quiere hacer a nivel mundial y que necesita o pasa realmente o conseguimos que estos espejos sean una realidad a grandes tamaños, o esta nueva infraestructura no se va a poder hacer. Ese es realmente el cuello de botella ahora mismo, uno de ellos. Claudio y Pedro, ¿nos pueden explicar, por favor, cuáles son los pasos para poder lograr esto? Mira, básicamente los telescopios de vidrio también antes se hicieron de metal, antes que vidrio. Incluso hay uno que está funcionando en Inglaterra. Se hacen por un método que se denomina desbastado. O sea, vale decir, se toman 2 discos de vidrio, imagínate los ojos de buey, típicamente era lo que emplean los amateurs, y se frota uno sobre el otro con determinados movimientos, y entre medio se pone un abrasivo, que es lo mismo que esmeril molido, ¿ya? Entonces se va cada vez usando esmeriles de grano más fino, hasta llegar realmente a algunos increíblemente finos que no parecen, de hecho vienen en forma de líquido. Y lo increíble de esto es que una de las superficies se vuelve convexa y la otra se vuelve cóncava. Y esa parte que queda cóncava adquiere, si uno hace los movimientos apropiados, la forma de un sector de esfera que es increíblemente perfecto. La dificultad que tiene eso es que, bueno, uno, lo que comentaba Amelia, el peso del vidrio versus otros materiales como la fibra de carbono. Para que se formen una idea, un espejo de 1 metro de vidrio pesa, será alrededor de 300 kilos si se va a usar en un telescopio normal. Uno de fibra de carbono pesa alrededor de 4 a 5 kilos. ¿Ya? Eso. Ahora, y el precio realmente se dispara del resto del telescopio debido al peso. En realidad lo que estaba explicando Pedro es hacer las réplicas en una especie de molde que nosotros denominamos mandel, que sería, este es uno, se fijan, es de vidrio, este es un vidrio crown corriente, que es el vidrio de la ventana, prácticamente. Ahora, el hecho de que sean gruesos estos vidrios, normalmente los fabricantes, aunque sean para ventanas, los tienen que fabricar de buena calidad. Son ideales para partir. Por ejemplo, los aficionados parten siempre con este tipo de vidrio, que son baratos y son a este espesor, más o menos, que es como una pulgada, un poquito menos de 1 pulgada, es bastante bueno. Ahora, también nos sirvió a nosotros para empezar a fabricar los mandel, que en este caso, como es un molde, los espejos son cóncavos, por lo tanto el molde hay que hacerlo convexo. No sé si se nota la curva ahí, se puede ver el reflejo de la luz es convexo. Entonces, lo que nosotros hacemos es hacer una copia en fibra de carbono sobre esta superficie que está pulida lo más
precisamente posible y con las técnicas prácticamente iguales a las que se utilizan para fabricar un espejo cóncavo de vidrio. En este caso es un convexo cóncavo de vidrio, que es como la contracara. Ahora, esto se produce, en este caso se produce una asimetría, porque el cóncavo es fácil de controlar con métodos ópticos, el convexo es muy difícil de controlar con métodos ópticos, al menos disponible por la mayoría, porque normalmente los aficionados cuando controlan sus espejos pueden controlarlos prácticamente con una luz y un cuchillo. La cuestión es que si uno tiene lo que tengo aquí yo es una réplica, ¿verdad? Sí. Que es cóncava, entonces los rayos de luz inciden y crean una imagen real, una imagen que uno puede medir. Y uno puede, por ejemplo, darle vueltas al espejo, ver si tiene alguna deformación. Y a eso es a lo que se está refiriendo Claudio con el control. Si yo doy un punto, debo de recibir un punto. Si doy una cosa extendida, o sea, yo tengo un cierto control porque los rayos inciden en este espejo, que es cóncavo, repetimos, y entonces me crea una imagen que yo puedo analizar. El problema con uno convexo, que sería como si yo le diera la vuelta a esto, no exactamente, pero es justo lo que tiene Pedro, es que lo que te genera es una imagen que estaría como detrás, es una imagen lo que se llama virtual. Y esa imagen no se puede controlar de la misma manera que estamos hablando porque es una imagen virtual, no es una imagen real. Acá tengo una copia, que es una copia de fibra de carbono que ya está hecha, que se hizo, ahí se puede ver incluso un poco la imagen. Esta copia, se puede ver ahí el centro está mal, está un poquito desgarrado, no tiene capa extra. Eso es otro proceso que nosotros complementamos cuando hacemos la réplica. Es la que se usa y se copia, se hace la copia encima del mandrel. Por lo tanto, cuando uno desmolda con un proceso que está ya definido, tiene una técnica para poner las capas. En este caso, por ejemplo, este tiene 8 capas. Este tiene 8 capas de fibra de carbono. Y ¿Puedes mostrar cuán fino es, Claudio? Para que vean lo fino que es, que estamos hablando de 8 capas, pero... No sé si se puede ver ahí. Ahí está, el espesor es mínimo. Y bueno, ya ven el peso que tiene, como lo puede manejar Claudio con un dedo. Es livianísimo. Este espejo debe pesar unos 20 gramos, más o menos. No pesa más. La copia, pesa como 2 kilos. Si consideramos que es la contrapartida, digamos, la contracara. Ahora, la ventaja que mencionaba Pedro es que la superficie permite hacer varias copias. Nosotros ya hemos estado dominando esta parte. Tuvimos algunos inconvenientes al principio, pero ya los logramos solucionar, o por lo menos explicar o prevenirlos para que no se vuelvan a repetir. Justo antes, un poquito de la pandemia, pudimos hacer algunas réplicas con bastante éxito, que copiaban la superficie, más bien la forma, que es lo principal al principio, es lo principal, la forma esférica, porque salían con astigmatismo, doblado, hundido en el centro, rotados sobre su eje, tenían un montón de problemas. Todo eso es lo que hemos ido estudiando a través de estos 2 años y medio, y hemos llegado a esta copia, a estas réplicas con las que yo he podido trabajar y con las que las que presentaban menor astigmatismo y menor problemas de forma en general. Es que estas réplicas que les ha mostrado Claudio, y como esta misma que les puedo mostrar yo, donde pueden ver algo de la imagen, fíjense que esto son réplicas de fibra de carbono sin ningún tipo de metal sobre. Estamos viendo imagen, pero esto no está aluminizado, y la imagen que tomó Claudio de la luna, que ahora vamos a llegar a eso, el espejo no estaba aluminizado, y aún así podemos tener una imagen bastante decente. Nosotros empezamos hace
ya casi un par de años, a llevar una especie de catálogo, base de datos, en que se cuantificaba o se iba notando cuidadosamente el proceso al cual había sido sometido una determinada réplica. Para que se formen una idea, en este momento me parece que vamos en la 196, si mal no me acuerdo. Pero eso es para que tengan una idea. Y cada una de esas tomó días en hacerla en general. Claudio, ¿puedes mostrar atrás ese símbolo en amarillo para que vean un poco? Creo que ahí es el número. Ahí se puede ver, por ejemplo, esa es la 158. Y en ese código, ¿cómo se llama ese código? QR. Claro, QR. Está descrito el proceso de fabricación que sufrió y las características básicas, aproximadamente. Pero además de eso hay una base de datos que se vive llenando. Entonces ha sido un trabajo realmente muy sistemático, y ahí el papel de Amelia ha sido fundamental, porque como tiene formación científica estricta, no nos deja hacer las cosas sin tener un control completo de lo que estamos haciendo. Sí, Pedro, tienes toda la razón, porque todo este trabajo previo que se hizo fue fundamental para que yo pudiera obtener estos resultados. Porque la verdad es que estábamos como a punto de hacerlo cuando pasó esto de la pandemia. Para aclarar un poco, yo tengo un taller en la casa, entonces fue relativamente, o sea, no fue complicado para mí traer algunas cosas para mi casa y trabajar acá, en mi taller, haciendo este tipo de pruebas. No tengo tanto implementos como para desarrollar lo que hice, pero el trabajo previo fue fundamental. O sea, lo que hicieron los chicos fue básico para que prácticamente pudiera partir ya haciendo las pruebas de capas extra y algunas otras cosas más que he podido realizar aquí en mi casa. Si no hubiera sido eso posible, no habría obtenido estos resultados que estoy teniendo ahora. Está el trabajo de todos acá, no es que yo sea el que hizo esto, sino que está todo el trabajo detrás. Eso de que nos llevan varios días una réplica, no es hacer la réplica en sí, la réplica está en el horno unas pocas horas, que esa es otra ventaja también de la fibra de carbono, que se puede hacer una réplica muy rápido. Lo que nos llevaba días era caracterizar y entender bien, siendo muy sistemáticos y siguiendo método científico, qué es lo que había pasado controlando una variable cada vez. Piensen que son varias capas de fibra de carbono, varias temperaturas distintas en el horno, maneras de calentar, enfriar, usar otra réplica, otra capa, no. Hay muchos pasos distintos que para tú entender realmente qué es lo que está pasando, tienes que controlar uno cada vez, solamente cambiar una cosa cada vez y ver cómo eso afecta en todo el proceso. Por eso eran días de analizar y de entender qué es lo que hace que ahora las conozcamos muchísimo mejor, entendamos mucho mejor y podamos predecir, que eso es súper importante, qué tipo de calidad vamos a poder tener, y a partir de ahí entonces empezar ahora otra nueva parte de investigación, que es cómo terminamos de mejorar esa forma con los problemas que estaba diciendo Claudio, y bueno, de integrar incluso, porque aquí, por ejemplo, lo que les muestro eso es una pequeña réplica, que igual lo mismo, no está luminizada ni nada, pero lo que tiene por aquí detrás es otra de las cosas en las que trabajamos, que es súper necesario, por ejemplo, los chicos que tenemos de diseño de productos, que es cómo esta réplica, cómo esto que va a ser un espejo, se puede integrar en un telescopio. El telescopio no es solamente el primario, por mucho que sea lo que genera el mayor costo y lo que es el factor determinante del telescopio, el primario tiene que jugar con otras partes del telescopio. Entonces, lo que se llama una celda, que sería como el receptor que tiene este espejo y cómo eso se integra en el telescopio, son partes súper importantes también, donde todo el equipo es absolutamente necesario. Creo que hablemos sobre este espejo histórico, que se ha mencionado varias veces. Estas últimas semanas el NPF logró un avance bastante importante y quiero que nos cuenten en qué consiste este avance y cuál es la importancia. Mira, el avance principal, que teníamos varios problemas, principalmente de forma. Cuando las copias salían
como había explicado antes, no copiaban la forma, no quedaba de forma más o menos esférica, que es lo que nosotros necesitamos. Quedaban alargados o hundidos en el centro o rotados sobre un eje. Entonces, más o menos a principios de marzo, en febrero o marzo, pudimos obtener 2 o 3 copias con una técnica que nosotros investigamos, y el gran avance fue sacar espejos con una baja deformación. Quiero así ponerlo en palabras más simples. El problema que teníamos es, bueno, al comienzo no teníamos buena forma ni a nivel microscópico. Nivel microscópico me estoy refiriendo a secciones de milímetros, ¿ya? O sea, de milímetros cuadrados, o sea, pequeñas áreas. No teníamos buena calidad ni a nivel microscópico ni macroscópico. A principios de año aproximadamente, creo que a fines del año pasado, logramos por primera vez tener una calidad microscópica increíblemente buena. O sea, en este momento la determina básicamente la calidad del molde, del mandrel. Pero teníamos problemas a nivel macroscópico. O sea, localmente el espejo era bueno, pero como un todo era malo, ¿ya? Y eso realmente costó mucho experimentos y pruebas. Y cuando uno tiene mala la forma entonces no es posible obtener una imagen. Las imágenes salen distorsionadas, pero muy distorsionadas. Habían muchos factores, por ejemplo, cuando uno colocaba la capa extra, el espejo, el molde tenía que estar perfectamente centrado en el eje óptico. Que no es necesariamente, esa es la diferencia, ¿verdad, Claudio? Que no es necesariamente el centro del círculo, sino el punto más profundo. Porque imagínense que el punto más profundo, Claudio, si puedes desplazar un poco tu dedo hacia la derecha, a la izquierda, me da igual. Claro, podría ser que estuviera ahí. Claro. Entonces se va a producir una asimetría. Acá va a haber más superficie y acá va a haber menos superficie, entonces la imagen se te va a formar con una coma. Que es lo que se llama una primera luz. Cuando uno está trabajando en un instrumento o en un telescopio y se habla de primera luz, eso es cuando por primera vez se expone a el cosmos y se obtiene una imagen de un objeto celeste, en este caso la luna, pero a eso se llama la primera luz y es un hito extremadamente importante en cualquier proyecto. Y ese es el hito del que estamos hablando. El NPF tuvo primera luz de un espejo de fibra de carbono. Sí. Galileo fue el primero que se le ocurrió, bueno, a lo mejor hubo otro, pero fue el primero que lo publicó adecuadamente. La verdad es que se le ocurrió la idea de usar telescopio, él mejoró la técnica de pulido. La primera luz que tuvo él, hasta donde sé, también fue la luna. Y allí se puede ver lo que él observó y lo registró. Y bueno, ya observó un cráter y eso fue ya muy impresionante porque significaba que los objetos celestes no eran perfectos. Posteriormente descubrió los satélites de Júpiter con exactamente el mismo telescopio, lo cual indica que nosotros también podríamos hacerlo, y vio los anillos de Saturno y además vio las manchas del Sol. Pero esa fue la primera luz de Galileo y no, la calidad del nuestro es levemente inferior en las fotos porque fue hecho en forma muy rudimentaria por Claudio con un celular simplemente y con el espejo sin estar en un montaje, nada, en forma muy, muy provisoria. Seguramente si estuviera luminizado y tuviéramos un montaje con algún tracking, podríamos obtener fotos mucho mejores. Otro que me comentó Claudio es que en realidad a ojo se ve muchísimo mejor la calidad de lo que se observa en la fotografía. Claudio, ¿nos puedes contar cómo tomaste esa imagen y explicarnos, creo que no hemos saltado esa parte, qué se ve en la imagen? Mira, lo que hice fue lo siguiente, tomé la réplica, la copia que yo había hecho, que es esta misma que estoy mostrando, la desmonté y la coloqué en un tubo
un tubo de PVC y lamentablemente el tubo es de 17 centímetros y el Son espejo tubos de este mide alcantarilla. 19, el diámetro máximo era de 17 centímetros y no de 19, porque el espejo realmente, este espejo mide 19 centímetros de diámetro, pero el tubo es más chico, entonces lo tuve que colocar fuera del tubo. Fue una improvisación que hice con unas placas de metal que pude adaptar y una celda de madera con resorte para poder mover el espejo, porque igual hay que alinearlo. Arriba hice una araña de metal para colocar un espejo chiquitito del secundario, que es el que saca la imagen hacia un lado para yo poder tomar la foto, porque si no se puede tomar en forma directa, porque si no mi cabeza taparía los rayos, entonces eso no se puede hacer. Al estilo de telescopio newtoniano, es un espejo plano, chiquitito, al frente del telescopio, para poder yo sacar la imagen hacia afuera y poder tomar la foto. Y por araña, imagínense que es simplemente una estructura de 3 patas que tiene un anillo en el centro. Y en ese anillo es donde está, aquí está el primario, aquí está el tubo del que estaba hablando Claudio, y se imaginan que hay un anillo con 3, no son radios porque no van justo al centro, sino llegan a otro anillo que es el que sujeta ese espejo secundario, para que la luz pasa por esa araña, incide en el primario, pasa por o sea, se refleja en el secundario, y de ahí uno puede desviarla para poder tomar una imagen. Exacto, exactamente. Y el resto, una montura de tipo Dobson de madera, eso básicamente para tener un buen seguimiento, aunque sea a mano. Ahora, este nuevo espejo no lo he visto, no sé si, o sea, no he tomado foto, no sé si se puede ver ahí. Ahí está la imagen interferométrica, está mucho mejor que el anterior. Como estábamos diciendo antes, las réplicas de las que hemos estado hablando hasta ahora, ninguna tenía una capa de metal encima. Y los metales que se usan, muchas veces a lo mejor han escuchado la palabra aluminizar, y eso es porque se pone una capa de aluminio. Pero se pueden usar otros metales y de hecho, según en qué longitud de onda, es decir, en qué rango de energías uno vaya a observar, es mejor usar unos u otros metales. Entonces, nosotros, cuando estamos en condiciones más normales en el laboratorio, podemos usar aluminio. Pero la cámara que genera plasma y un montón de otras cosas, obviamente no es algo que Claudio pueda tener en su casa, pero hay otras opciones, como por ejemplo platear. Entonces, a lo mejor, que es con plata. Claudio, ¿puedes explicar, y que es más químico, puedes explicar un poco qué significa platear? Es un proceso químico que no requiere grandes estructuras, solamente requiere tener elementos limpios y puros, como el nitrato de plata, el nitrato de amonio, hidróxido de sodio y una glucosa, que es un reductor. Pude realizar este plateado, que es un plateado químico, que se le deposita una capa en una solución acuosa, que tiene un proceso bastante sencillo, donde se mezclan estos reactivos y se agrega la glucosa para hacer la reducción y se empieza a hacer un proceso de tipo químico nomás, como le digo, no necesita mayor infraestructura como por ejemplo, o instrumento como por ejemplo cuando se trata de aluminizar en vacío. Son palabras mayores, ya no, hay que tener mucho, principalmente la cámara de vacío, que es bastante cara, no cualquiera lo puede tener. Y sobre esto se agrega esa y queda una capa metálica de plata encima del espejo, que si queda bien puedes funcionar perfectamente por lo menos un año. El problema de la capa es que si no tiene protección, de la plata, perdón, si no tiene protección se pone negra, después con el tiempo se va ennegreciendo y porque se va oxidando, ¿verdad? Sí, exactamente, se empieza a oxidar y ya después hay que sacar esa capa y ponerle una nueva. Ya se ha hablado un poco respecto de los pasos futuros, pero igual me gustaría si los pudiéramos detallar ahora.
¿Qué es lo que viene para el NPF respecto de la creación de espejos? Lo que se viene, bueno, estamos en el proceso, igual yo creo que esto es bueno también que se sepan cómo funcionan estos proyectos. Estos proyectos uno tiene que conseguir fondos de muchos sitios distintos, ¿verdad? Porque los proyectos de ingeniería son muy caros, tal cual, es así, uno tiene que tener toda esta infraestructura, estos instrumentos de los que hemos estado hablando. Muchos, y eso lo quiero destacar también, muchos de los que ocupamos los hemos hecho en Chile, que también es otro paso importante, el generar este tipo de manufacturas de alta precisión también en Chile, pero hay otro tipo de equipos que lo tenemos que traer, lo tenemos que importar, y también es normal. Entonces son proyectos muy caros y además, de nuevo, el NPF no solamente trabaja en ingeniería, trabaja en las áreas de observaciones, donde también obviamente tenemos gastos, y en las áreas de teoría. O sea, es una parte fundamental, pero es una parte fundamental de 3 partes fundamentales de este proyecto. Entonces, como decía, tenemos que tener distintas fuentes de financiamiento. Hemos tenido, bueno, un apoyo estratégico, por supuesto, es el CCTVAL, el Centro Tecnológico de Valparaíso, que está albergado en la Universidad de Santa María. Este proyecto NPF, de hecho, está albergado en la Universidad de Valparaíso y la Universidad de Santa María. Es una colaboración entre ambas universidades, pero necesitamos más fondos. La ESO, el Observatorio Europeo Austral, nos ha apoyado. ANID, a través de KIMAL, nos ha apoyado también. Entonces, ahora mismo, de hecho, en lo que estamos es en el proceso de renovación del fondo principal, que es el NPF en sí. Como hemos estado hablando varias veces, hemos trabajado más de 2 años en esto, ya vamos hacia 3 años, y el fondo inicial del NPF eran 3 años. Ahora, porque es un núcleo milenio, los núcleos milenios tienen una duración de 3 años, pero con la posibilidad de renovar por otros 3 años más. Pero aunque no renovemos, como decía, tenemos estos otros fondos de los cuales hemos conseguido durante estos 2 años, que lo que nos van a permitir, si volvemos pronto de esta situación en la que estamos, si podemos volver al laboratorio, trabajar duro en un espejo de 50 centímetros, que ya estábamos trabajando en esos tamaños justo antes de tener que irnos, trabajar duro en 50 centímetros, en conseguir todo lo que hemos aprendido hasta 25 centímetros, 30 centímetros, llevarlo a 50 centímetros y tener un espejo que no tenga astigmatismo o que tenga un astigmatismo mínimo o que lo podamos corregir con alguno de los elementos correctores que también hemos diseñado, que cree imagen, que tenga una superficie a escalas milimétricas, como decía Pedro, que sea perfecta con respecto al molde, al mandrel, y aluminizarlo, porque como les decía, una de las cosas que hemos desarrollado en Chile con una manufactura, esa manufactura está en Santiago, pero la vamos a terminar en la Santa María, es una cámara de vacío de 60 centímetros para poder aluminizar esos espejos de 50. Pero no nos queremos quedar en 50, obviamente. El paso final es llegar a 1 metro, y para el 1 metro ya estamos adquiriendo la pieza clave, de hecho el paso anterior al mandrel, que es lo que se llama un blanc, es decir, la pieza de vidrio de 1 metro, que después Claudio va a tener que trabajar con ella con una máquina que ya tenemos para poder crear ese mandrel a partir de 1 metro y escalar de 50 centímetros a 1 metro. En 2021 deberíamos de estar en eso. Si renovamos el núcleo, tampoco nos vamos a quedar ahí. Si renovamos el núcleo, una vez que llegamos a 1 metro, es cuando realmente vamos a hacer esta cosa de empezar a componer espejos mayores a partir de esas piezas de 1 metro que podamos hacer. Desde un punto de vista más técnico, para que te forme una idea, Carol, de la situación en que estamos, mira, el ojo humano tiene una resolución de 1 minuto de arco. Para que se formen una idea, la Luna tiene 30 minutos de arco, de ancho, o sea, medio grado. Lo que se logró ahora de poder ver cráteres, hicimos una estimación con la primera foto, con Amelia y Nicolás Soto, un colega, y vimos que la resolución era levemente superior a como 30 arcos segundos. O sea, la mitad que el ojo humano, o sea, el doble. O sea, vale decir, nuestra calidad para poder detectar es el doble del ojo por ahora. Bueno, después, Claudio, en una segunda foto, se pueden ver detalles aún más pequeños. Así que debemos estar en el orden de más o menos, yo hice una estimación, 12 arcos segundos de arco. Pero la meta a la cual tenemos que llegar cuando el espejo esté perfecto
suponiendo que el espejo se trabaja en el espacio, o sea, vale decir libre de atmósfera, es 1 arcosegundo. O sea, tenemos que mejorar 12 veces, 12 a 15 veces todavía la calidad.